Hola, buenas, bienvenidos. Mi nombre es María José de Gutiérrez, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Metropolitana del Programa de Medicina y en el día de hoy voy a estar con mis compañeros Farid Andrés Díaz, María Alejandra Forero y Laura Verán hablando un poco sobre la introducción hacia la psiquiatría. Vamos a tratar temas súper importantes o aspectos importantes como lo son los conceptos clave, los conceptos básicos, un poco sobre su historia, algunos conceptos generales de normalidad, salud mental, enfermedad mental y las clasificaciones que se están usando hasta ahora según el CIE-10 y el DSM-5. Esperemos que les guste. Muchas gracias. Bueno, como primera medida, hay que saber qué es psiquiatría. Este concepto de psiquiatría ha venido cambiando conforme pasa el tiempo y conforme cómo va evolucionando el concepto de enfermedad mental en la sociedad. Pero como tal, la palabra psiquiatría viene del griego psiques, que significa alma, y atreia, que significa curación, y atos, que significa médico. Esta se define como una ciencia que viene de una rama antropológica o humanística de la medicina, que lo que va a hacer es estudiar el tratamiento de las enfermedades mentales y algunos trastornos psíquicos. Su objetivo principal va a ser prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar estos trastornos. Antes de continuar, me gustaría dejar en claro algunas características importantes para poder diferenciar lo que hace la psicología y lo que hace la psiquiatría. Una de las similitudes que hay entre estas dos es que ambas se enfocan en manejar la salud mental del individuo y mantener un equilibrio de este. Otra similitud es que ambas se pueden juntar y trabajar en equipo para poder manejar al paciente, tratar al paciente si éste lo requiere. Y también ambas tienen la posibilidad de realizar especialidades, ya sea en adultos, adolescentes o niños. Mientras que en las diferencias podemos encontrar que la psiquiatría tiene más que todo un enfoque neurológico, mientras que la psicología tiene un enfoque más que todo emocional. La psiquiatría es una ciencia natural, mientras que la psicología es una ciencia social. Y otra característica bastante importante es que la psiquiatría tiene la capacidad de recetar medicamentos, mientras que la psicología no lo tiene. Ambas usan algunos métodos, pero con diferentes enfoques, como lo es la psicoterapia, entre otros. Me gustaría ponerlos en contexto en cuanto a algunos aspectos históricos de cómo se veía la psiquiatría y cómo ha venido evolucionando en diferentes épocas del tiempo. Al inicio de la prehistoria se creía que el cerebro era un órgano privilegiado, no todas las personas lo tenían, y también tienen una cierta cultura mágico-animista. Creían que la enfermedad era un castigo divino dado por demonios o por algunos dioses como forma de castigo frente a algunos pecados que se cometían o ciertas situaciones que eran tabú en ese entonces. La única manera de tratarlos entonces era usando hechizos, rezando oraciones, haciendo plegarias a los santos y a los diferentes dioses que se tenían en las diferentes culturas, hablando pues de Mesopotamia, ya en una época más evolucionada, y creían mucho en los hechizos. La figura del chamán creció muchísimo porque este era el que otorgaba ciertos talismanes, ciertos conjuros, y decía ciertos conjuros para poder resolver el estado del paciente. Posteriormente, los papiros, ya sea de Evers, de Smith, podíamos observar cómo creían y cómo se registraban algunas ciertas enfermedades que hoy se conocen como enfermedades mentales. En ese entonces se consideraban como locura. Un ejemplo de ellas era la epilepsia, que se consideraba una locura. También tenemos que en el papiro de Smith pueden observar o se puede observar que comenzaban a registrar que el cerebro era el órgano en el cual se había alterado en algunas enfermedades mentales. También había una cultura azteca que tenía una diosa que llevaba por nombre Tazolteot, que ella era la diosa de la tierra, de la vida, y que además ella decía que podía robarle el alma a algunos humanos y desarrollar en ellos cierto tipo de locura. Además, los egipcios en ese entonces creían que la histeria era provocada por cierta malposición del útero,
y comenzaban a llevar a cabo algunos tipos de tratamientos como la fumigación del útero para poder volverlo a poner en su posición normal y obviamente el paciente se recuperara o se sanara. De la misma manera, algunas corrientes como el budismo y los israelíes influían sobre algunos aspectos como aquellos que decían que la locura era un castigo de Dios y que estaba dado por algunos pecados que se cometen, incluso los registraban en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Ya en la cultura greco-romana vemos que hay una separación extrema de lo que sería el estudio de la mente y la religión. Ya era algo completamente distinto y las enfermedades mentales se comenzaban a ver como algo natural. Por otro lado, Hipócrates mencionó la teoría de los 4 humores, de que obviamente había un desequilibrio entre ellos, y la escuela hipocrática hablaba mucho sobre los tratamientos más algunos tratamientos más importantes para tratar esos trastornos psicológicos, como era escuchar al paciente, la inducción del sueño y la interpretación de esto. Algunos filósofos como Galeno determinaban que las enfermedades se podían clasificar en enfermedades generales y locales. Las locales, pues aquí tenemos las enfermedades mentales, y que esas a su vez las subdividían en enfermedades febriles, que dentro de ellas encontrábamos el delirio, y las no febriles, que encontrábamos la locura. Otros filósofos como Cornelio Celso trataba de usar lo que sería la musicoterapia y algunas actividades lúdicas como la pintura y el baile para llevar a cabo un correcto manejo de las diferentes alteraciones y trastornos psíquicos de esa época. A medida que pasaba el tiempo y se dio la caída del Imperio Romano, la Iglesia excluyó totalmente la psiquiatría de la medicina. Posteriormente esta vuelve llamándose no psiquiatría sino demonología, y atribuyéndole algunas alteraciones a lo que sería la posesión por demonios, la brujería y algunos hechizos dados por castigos divinos. Para esa época tomó mucho auge lo que sería la brujería y lo que serían las posesiones por demonio, como ya lo mencioné, y el único tratamiento que tenían ahí era la tortura de estos pacientes y la cremación, para poder entonces así purificar y limpiar el alma. Además, se llegaron a hacer múltiples cirugías e intervenciones donde trataban de sacar una piedra que está ubicada en el cerebro y que era la que causaba el trastorno mental. Además, diferentes corrientes durante el periodo del romanticismo, como la hipnosis, la psicoterapia, y también mucho tiempo después las tendencias del psicoanálisis por Sigmund Freud, fueron llevando a cabo diferentes ideas y creando diferentes aspectos importantes que hoy se tienen todavía en cuanto a la psiquiatría. De hecho, en la actualidad todavía se está utilizando algunos aspectos en cuanto a la psicofarmacología, tratando de buscar la nueva creación de diferentes medicamentos o antipsicóticos basados en el bromuro de iosina, en los paraldehídos, entre otros.